Acho, 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 acho. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Scum. Casita nueva. Está, vamos, impecable, Mirad qué estilo. Mirad qué estilo tengo. Aquí sentadito en la silla, echándole de comer a los peces. Vamos, todo lo que se puede. Todo lo que se puede buscar. Esta es mi nueva casa. Aquí ya tenemos el cartelito por si alguien viene. Oh, están creciendo plantas dentro, Creo que hay que empezar a utilizar un poquito más la casa porque nos están creciendo plantas ya dentro. Vamos a mantener para que no se nos destruya en poco tiempo. Vamos a mantenerlo. Vale, le tenemos puestos dos candaditos. Y estamos en el server que jugamos ya últimamente. Es en Teton, en Argentina. Y tenemos como siempre la parte PV, la que veis aquí a la izquierda. Tenemos aquí este círculo que es PV también. El resto es todo PvP. Y según me dijeron, estos dos cuadraditos así un poquito más amarillos, verdes, son comercio. Estos dos puntos. Uno en PvP y otro en PvE. El resto, todo PvP. De vez en cuando hacen algún evento. Que creo, si no recuerdo mal, lo hacen también en estos sitios. Así que la verdad es que el server está muy bien. Mira, tengo aquí todavía por construir la Diana, porque ahora quiero hacer algún capítulo del juego vestido de... Ha sido vestido un poquito de indígena, con arco y tal. A ver qué tal se nos da. En vez de ir con tanta pistola, tanto armamento, a ver qué tal se nos da yendo un poco más de indígena. Creo que tenía ganas de... Mira los peces allí. Vamos a darle algo de comer aquí a los peces. No sé si caerá abajo. No, se queda ahí flotando. Ahí va. Han quedado flotando. Bueno, pues nada. Ahí se lo dejo para que venga detrás. Hay un coche ahí adelante solo. Espérate. ¿Ese coche está solo? Creo que hay ahí un campamento. Hostia, tengo que ir a ver eso. Vale, nuestra casa. Si veis los vídeos y estáis en el mismo server y queréis pasaros a saludar, estamos aquí en la zona segura. Al lado del pueblecito este. En C4. Y al lado del agua. Si queréis pasaros a saludar, seguramente que nos encontremos por aquí. Voy a ver ese coche ahí. Pues yo creo que no hay... Lo que no sé si voy a poder pasar. Ah, sí, hay un puente. Ese coche ahí solo. No sé, me huele raro, pero... Estamos en zona PvE, así que... Se supone que no nos deben de... Hostia, me caigo al agua. Vamos a llevar por si acaso la escopeta en la mano. No podemos disparar, pero... Ahí adelante hay otro pueblo. ¿Que es un pueblo? No lo sé. Ahora nos acercamos y no a verlo. Es que me inquieta lo del coche este aquí solo, Tenía aquí el carrete. Quería haber hecho alguna caña de pescar. Creo que se puede hacer con... A ver, si no recuerdo mal... Examinar. No me dice con qué.
A ver, caña, 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 caña. Aquí, mira. Caña improvisada. Vale, la podemos hacer fácil. Cuerda. No, lo que no tenemos es el cable este. Bueno, no sé si a lo mejor en la choza tenemos la... Tendremos esto. Es que este coche aquí se supone que aquí, aunque estemos en PvE, deberíamos de poder cogerlo. Ah, pues está cerrado, ya me parecía a mí. Pero vamos, que dejarlo aquí. Porque no tengo ninguna cerradura, si no me lo había abierto, ¿eh? Bueno, sí, tengo aquí. Voy a ver si soy capaz de abrirlo. Aquí. Sacar horquilla. Sacar horquilla. Fabricar ganzúa. Ah, lo que no sé si lo voy a poder abrir. No. No lo puedo. Vale, porque lo tiene cerrado alguien. Entonces... Vale, no me deja. Vaya mierda, ya me parecía a mí. Bueno, pues vamos a darnos un paseíto por la ciudad, ya que la tenemos aquí al lado. La ciudad es PV. Bueno, sí, casi toda. Me voy a llevar algo de comida. Voy a ir comiendo algo porque... aunque está al 100%, creo que ya hace días que no le doy nada. Así que vamos a... Hace aire, esto es de aire lo que hace. Sí. Tenía más comida. Sí. Esto es la entrada a la ciudad. Ya sabéis que... Como en todas las ciudades al principio, lo que es las entradas siempre suelen estar los polígonos. Hay un coche ahí. Los polígonos, así las casas más... ¿Un tractor? Ah, pero yo creo que está roto. Las fábricas y demás. Está calcinado del todo, Está quemadísimo. Creo que según marca arriba, si os habéis fijado, marca como que entro ya en zona PvP. A ver, lo vais a ver ahora. Arriba a la derecha, cuanto pase un poquito más adelante. Ahí lo tenéis arriba. Tú entras en zona... A ver. Zona PvP. Antes lo ponía en español. No sé por qué hay unas veces que los pone en español, otras veces en inglés. Zombie. Mira qué estilo tiene. Aquí hay otro. Esto se va a poner animado. En cuanto dispare, se va a animar la cosa, Me voy a meter dentro porque he hecho mucho ruido. ¡Hostia! Y sigo haciendo mucho ruido, pero... Ahí no podía hacer otra cosa. Maletín sí que me viene bien.
El maletín me viene bien. Lo que no sé dónde lo voy a poner. Joder, tenía que haber dejado el hacha. Por si quiero fabricar algo, que seguramente fabrique. A ver si tiene algo de dinero. No. A ver, pues vamos, ya que estamos aquí, vamos a dar una vueltita a la ciudad y vamos a volver a casa con lo que encontremos, si es que seguimos vivos. Porque ya sabéis que la ciudad siempre está muy concurrida. Había otro zombie aquí, ¿ves? Me tira abajo. Es que no encuentro ni un coche. Le he dado un par de vueltas al mapa, a los sitios, así que creo que puede haber algún vehículo. Suena zombie. Algún vehículo y nada. ¡Upa! ¡Epa! No, no te... Mierda. Se quedó enganchado en la mesa. Y ahora tengo un problema gordo. Se quedó enganchado con la mesa. Y no me dejaba ir ni para atrás ni para adelante, macho. Cago en la ley. Pero le pegué según voló, ¿eh? Saltó la pared y le pegué según volaba. Vale, me quedo con... voy a soltar el hacha. Me voy a quedar con esto. Y creo que traía un pantalón por aquí para cortar. Cortar en trapos. Vale. No sé por qué le mete 4 si solo hemos gastado una. Cada vez que le doy que recargo, mete 4. Pero aunque solo gastes una, ¿eh? No sé si recarga luego las 4. Estoy dando volumen a los cascos. Debería tener cuidado. Ah, vale. Que vaya un pelín más despacio por las heridas. Sí, pues más despacio, mejor no puedo ir, ¿eh? Como no vaya andando... A ver, estamos entrando por... Vale. Nos daremos una vuelta a ver si encontramos algún coche. Pasa que yo creo que hay tantos grupos aquí ya que... Hasta que no hagan una limpieza no... No va a volver a haber coches. Creo que los tienen ya todos cogidos. No sé si respawnean los coches y van saliendo nuevos. O una vez que están los 20 o 30 o no sé los que podrá haber, se para y ya no vuelven a salir. No lo sé cómo funciona esto. Ahí tenéis el nombre del server, si lo veis. T-Ton Argentina. La verdad es que el server va muy bien. No tiene ningún
ningún lag ni tiene nada. Va muy bien. De todos los que he probado, después de la actualización, que siempre da más problemas, la verdad es que es de los que mejor van. Me llevo el agua porque no sé si voy a encontrar por aquí. Aquí veo un edificio. Parece así como si fuera una base o que es una comisaría o qué es esto. No, será un edificio normal, ¿no? Sí, es como un edificio normal. Está como más... A ver, que necesita mear. Vamos a meterlo aquí. Ha tirado la pistola otra vez al suelo, pero sin... ¿Por qué ha metido eso ahí? Ah, porque hemos metido... Es que esto es lo que no quiero. Prefiero tener siempre un hueco libre aunque tenga que tirar cosas, porque si no... Puede pasar que en un momento no me dé cuenta, tire el arma... Métete aquí. Y me quedo sin... ¿Ves? Prefiero tener así un hueco libre. Así el arma siempre lo echa... El arma siempre lo echa al hueco ese. Aquí hay bastantes coches. Vamos a darnos una vuelta por aquí. Había una zona en otro... En este no sé si lo habrá. Había una zona que está aquí abajo. Creo que es este, creo que es. No sé si es este o este. Creo que es este. Que es como un desguace de coches. Y hay cientos y cientos de coches. Ahí en algún server sí que consiguió sacar algún coche de ahí. Lo que pasa es que en este no, macho. Me he pasado ya un par de veces y ahí no aparece nada. Y es porque yo creo que no salen nuevos coches hasta que no lo hagan una limpia. Creo que están todos cogidos. Tenía que ser que tú pudieras arreglar coches. No sé si estilo DayZ a lo mejor cualquier coche que veas luego lo puedes arreglar o son algunos, no lo sé, pero estaría bien que tú pudieras arreglar el coche que encontrases al final, más parecido a la realidad, que el soltar 20 coches por el mapa y... Pues al final los clanes que son grandes se los llevan todos. Los que jugamos a lo mejor como yo, que jugamos siempre solos, tenemos difícil encontrar un coche. Y no solo es encontrarlo, es luego mantenerlo. Porque a la mínima nos... A la mínima nos van a matar y perdemos el coche. Entonces... No sé si puedo fabricar algo interesante. Buah, tampoco hay... ¿Qué es esto? Una boya. Tenía por aquí alguna pastilla. No sé si esta me valía para algo o no. Una vez tenía una que sí que me venía bien. Que le daba como más energía. No sé cuál de ellas es. ¿Se han hecho una casa aquí dentro?
Creo que... Coño, no, se han hecho aquí una casa como Dios manda, ¿sabes? En todo el cementerio. Bueno, estas casas sí que están, no están en zona de... Al no estar en zona PvE se podrían abrir. Fíjate qué huevos tienen, ¿eh? Se lo han hecho aquí. Forzar cerradura. Bueno, vamos a intentarlo. Joder, está complicado. Bueno, no tenemos nada que perder. Vamos a hacernos más ganzúa. Vamos a hacernos unas cuantas más. Es un poco peligroso porque estamos aquí a plena luz del día, pero... tampoco tenemos nada que perder. Fabricar, fabricar... Se rompen muy rápido, ¿no? ¿Por qué se rompen tan rápido? No lo sé. ¿Y esto qué es aquí? ¿Qué han hecho aquí? No sé, son como hojas, no lo sé. Iba a mirar, no sé que hubiese alguna puerta. Estuve haciendo el canelo aquí. Esto lo suyo sería... Creo que tengo una bomba, pero... es aturdidora. Si hubiese tenido una de las otras, hubiera intentado explosionar. Pero bueno, ya sabiendo dónde está... Vale, ya sé más o menos dónde está. Lo que hago es en cuanto tenga una bomba, me la voy a traer y voy a intentar reventar las paredes. Lo que no sé si me dejará... Espérate, esto no lo he probado nunca. No sé si me dejará... Ah, vale, es que creo que no puedo construir dentro del perímetro. Voy a probar una cosa, a ver. Creo que si ellos no tienen construido... Si no tienen bandera... Sí, sí, tienen que tener porque si no aquí ya me dejaría. ¿Ves? Aquí ya creo que no llega la bandera. Si no tuvieran bandera, yo ahora mismo podría poner esto aquí. Y podría subir. O esto.
¿Veis? No me deja construir nada en ningún sitio. A no ser que esté fuera de la... Fuera de la zona que ocupa el... lo que es el área de la bandera. Hubiera sido muy sencillo de más, pero bueno. Yo qué sé. Hay otro. Amén. Ahí está. Ven aquí que te voy a dar, verás. Fíjate, se ha caído con efecto retardado. Upa, ¿esta es la que tenemos? No, no. ¿Por qué guarda esto aquí? Sí. Ah, vale, es la misma, solo que esa pone recortada. Es la misma, solo que más corta. Vale, me nos interesa más. Vamos a subir al púlpitos. Era buena idea. M9 es como la que tengo, pero esta está más nueva. Así que nos vamos a quedar con ella. Le quitamos esto. Quitamos esto. Descargar munición. Y ahora sí, ya tenemos una en condiciones. Bueno, voy a subir más arriba ya. Voy a dar una vuelta por la ciudad. Alguno de estos... En alguno de estos podéis encontrar... creo que es una tienda de armamento. Que suele tener bastante cosita buena. Lo que no te sabría decir es dónde está concretamente. Sé que en la ciudad, en una de las calles principales... Aquí hay una zona buena de... Para el tema coche. Seguro que alguna garrafa, alguna... Pasa es que ahora no me lo puedo llevar. Hay una batería, ¿ves? Seguro que si buscamos por aquí encontramos una... Ese también nos viene bien, pero es que no puedo llevar más.
Y vamos en dirección contraria. Y allí veo más coches. Es que es complicado, ¿eh? Vamos a tener que parar a descansar. Aquí está el... Estamos volviendo hacia atrás. Creo que antes hemos venido por aquí, sí. Vamos a esperar el bus. Joder, macho. Entre mear y cagar está... Ahí vamos a hacer una captura que seguramente nos valga luego para la portada de este vídeo. Y dirección ciudad. Por aquí veis ya los edificios altos. Aquí parece que hay algo de material. Suena zombie. Sí, está ahí. Aquí parece que hay algo de material. Y epa, bájate de ahí. Hostia, casi, tío. Aquí podemos sacar algo de material, yo creo, ¿eh? Guantes... Bueno, pone que nos puedas. Ya se está meando otra vez, tío. Ah, bueno, es que no me aguante. Botas... Nada. Pantalones sí que nos vendrían bien. Bueno, estos están al 100%. Pero este color me gusta quizás más. Me llevo el cargador. Ese también. ¿Se ha puesto el chubasquero? Esto ya sí que me... Se ha puesto el chubasquero, no me interesa nada porque ya estaba diciendo que tenía calor. Así que el chubasquero se lo vamos a quitar. La granada de humo esta al final nunca la acabo utilizando, pero me voy a llevar porque quiero luego probar una cosilla con ella. Estamos cruzando ahora el río que pasa por la ciudad. Sí, estamos en la principal. Aquí es donde está el bar. Ve, aquí al fondo está el bar. No sé si entrar al bar a echar un meo, ¿eh?
Entramos por la ventana. A ver si hay alguien para que nos diga dónde están los servicios. Supongo que será por aquí. Sí. A ver si apunta. Ahí está. ¡Ay, ay, que llega! ¡Que llega! ¡Oh! Bueno, no ha llegado, pero bueno. ¿Esta comida se podrá coger? Wow, sí. Sí, sí, sí. Pues no sé si llevarme... Si hay más por ahí. Me voy a llevar esta caja de... Vais a ver lo que pasa con la caja esta nueva que han metido. Bueno, no es nueva. Ay, no me cabe. ¿Por qué? Por peso. No me cabe por peso. Creo que aquí ya... Vais a ver la caja esta de fuegos artificiales. No la había visto nunca. Lo que pasaba hasta el otro día. Cerveza, me la llevo. Y si hay algo más de carne, también me la llevo. Vale. Voy a buscar un sitio alto. Por ejemplo, ahí arriba. ¿Ha sonado un... ¿Ha sonado un bomba? ¿Ha sonado un bomba? Suena un bomba, ¿eh? Parece que está dentro, ¿eh? Chaval. Qué miedo me dan eso. A ver, ¿dónde me puedo subir? ¿En ese edificio? Espérate, voy a acercarme aquí. Aquí también suele haber... Aquí dentro de vez en cuando también hay... He encontrado alguna vez algún coche. Pero no. Voy a subir a la torre esa, a ver si puedo. Ya voy cansado, ¿eh? A ver desde aquí.
Vale, un sitio perfecto. ¿Qué nos han dado aquí? Una chaqueta. ¿No tenemos chaqueta? Me la quedo. Bueno, vamos a ver lo que pasa y así ya nos despedimos con esto. ¿Puedo subir más arriba? No, no. Oh, una pistola también aquí. Nah, esa la tenemos ya. Vale. Pues nos vamos a despedir por todo lo alto, como si fuera una fiesta. Coger. ¿Qué pasa? Antes sí me dejó. Au, creo que a lo mejor es porque necesito fuego. Vale, necesito fuego. Necesito fuego. La otra vez sí que me dejó, pero lo tiró así directamente. Pero yo creo que a lo mejor es porque tenía fuego para encenderlos. Bueno, hombre, hemos hecho aquí todo el recorrido para nada. Iba a mirar si podía hacer la trampa esa de fuegos artificiales. Cinta. Ah, vale, tiene que estar en el suelo. Pues sí, vale. Bueno. Pues así nos vamos a despedir. Por todo lo alto. Ahí veis. Se ve guapo, ¿eh? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Más o menos media horita, un poco más de vídeo. No está mal. Si hubiéramos conseguido el coche ya, sería ya el colofón, pero ya era mucho pedir, pero bueno. Aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.